todos será la victoria, patria o muerte. Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. En esta nueva temporada de podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos, capítulo a capítulo, para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Bienvenidos al octavo episodio de nuestro Huella de la Historia Revolución. Hoy vamos a abordar la Revolución Boliviana, siempre siguiendo el esquema planteado en nuestro primer episodio. Vamos a pensar esta primera revolución obrera de Latinoamérica, encabezada por mineros de Bolivia, y nos preguntaremos, ¿los trabajadores llegaron realmente al poder o terminó siendo una revolución derrotada? Acompáñanos. Bolivia ingresa al Concierto de Naciones Burguesas de forma relativamente tardía, cuando declare su independencia en 1825. El antiguo Alto Perú era una de las zonas donde el sistema feudal tenía más arraigo por medio del sistema de encomiendas y de obligaciones de trabajo estatal, como por ejemplo la mita y el yanaconá. Por su parte, las comunidades indígenas replicaban el sistema feudal por medio de los curacajos y lazos familiares comunitarios denominados aylus. Entrado el siglo XIX fueron los gamonales, es decir, los hacendados burgueses, los que extendieron su dominio sobre el territorio. El grado de explotación en el campo era altísimo y la pequeña propiedad o la propiedad comunitaria apenas podían subsistir ante las empresas que empezaban a ligarse cada vez más al mercado internacional, y con la llegada de capitales extranjeros que venían a invertir en este sector. Donde el grado de desarrollo era mayor fue en el sector minero, fuertemente ligado al mercado externo, con presencia de capitales internacionales, pero también capitales nacionales que se ligaban justamente con el sector externo. Fue este el sector que más creció a finales del siglo XIX, donde Bolivia encontraría también su propio lugar en el concierto de las economías mundiales. Esa fuerte presencia imperialista tiene como lógica consecuencia vaciar al país de recursos, enriqueciendo a una pequeña porción de la burguesía que se termina convirtiendo en hegemónica al concentrar en sus manos las riendas del Estado. Mientras los intelectuales positivistas buscaban en el indio el problema del subdesarrollo del país, corrían la mirada del sistema económico y social montado por esta clase social hegemónica. Cuanto más penetra el capital extranjero y más se profundiza la proletarización de los pueblos originarios, más crece la conciencia de la clase obrera como tal. El sector privilegiado será el de los mineros. Desde las profundidades de la tierra se va a ir gestando un movimiento sindical fuertemente organizado y siguiendo los modelos políticos sindicales europeos. El proceso de monopolización, por su parte, reducirá el número de patrones, por lo que se estima que para principios del siglo XX las familias Patiño, Holshit y Aramayo concentraban en total unos 30.000 obreros en sus minas. En las ciudades también se vivía un proceso de industrialización a pequeña escala, ligado principalmente al sector textil, y la principal ciudad era La Paz. Su clase obrera adhería claramente a los principios políticos y organizativos
del socialismo internacional y algunas corrientes anarquistas. El siglo XX va a encontrar a Bolivia con un capitalismo integrado al mercado internacional, fundamentalmente en el sector minero, pero también en el agropecuario, una burguesía nacional completamente consolidada y asociada al imperialismo, y un proletariado fuertemente organizado en las minas y en las ciudades industriales. Sin embargo, en el campo, las relaciones de servidumbre o pongaje, como se llamaba, mantienen a los peones completamente desorganizados y aislados. Por su parte, la desconexión entre las centrales sindicales mineras y urbanas conllevan una falta de unidad de acción que terminan dilapidando la fuerza social que venían acumulando. Pero una guerra imperialista sería el catalizador de la explosión contenida. Entre 1932 y 1935, los emporios petroleros Standard Oil y la Royal Dutch contraponen los intereses de la burguesía boliviana y paraguaya respectivamente. Se movilizarán tropas de línea y se realizará un fuerte reclutamiento entre obreros de todos los sectores para defender los intereses nacionales. La experiencia en el frente y la derrota boliviana genera una desestabilización política y social que atravesará la historia boliviana hasta 1964 por lo menos. En las trincheras, mineros y peones rurales, obreros industriales e indígenas van a intercambiar formas de organización desconocidas o poco extendidas en el ámbito rural fundamentalmente, mientras que por su parte la burguesía boliviana, aquellos famosos varones del estaño, se encuentran fuertemente cuestionados y ceden el poder a una junta militar que se dice llamar socialista, con el objetivo de contener los alzamientos obreros. De esta multiplicidad de encuentros va a surgir el grupo revolucionario Tupac Amaru. Esta organización integrada por estudiantes, intelectuales, obreros, soldados e indígenas va a hacer un llamado para terminar con la guerra, formar cuadros en la perspectiva social, luchar contra el imperialismo y sus aliados locales y construir el primer gobierno socialista en América del Sur. Más aún, realiza un llamado histórico a la creación de un partido unificado que luche por estos objetivos, creándose entonces el Partido Obrero Revolucionario, más conocido como el POR. La presión y movilización de la clase obrera después de la Guerra del Chaco impulsa a la burguesía boliviana a cambiar el enfoque de sus gobiernos. Sectores nacionalistas del ejército, en concordancia con algunos modelos europeos, como por ejemplo el fascismo, van a tratar de ejecutar gobiernos de tinte similar, pero bajo el lema de dictaduras socialistas. El derrotado presidente Salamanca va a ser sustituido por su vicepresidente con anuencia a los sectores del ejército que estamos nombrando. Tras un año en el cargo, que es entendido una presidencia, un gobierno de transición, es finalmente derrocado por el poder cívico-militar con un personaje que será fundamental para el periodo que va entre 1936 y 1939, que es el general Hermann Busch Becerra. Después del golpe a los presidentes de la derrota del Chaco, Busch deja el poder al general Toro, el cual iniciará un modelo de gobierno basado en el Estado sindical boliviano, en donde se organizarán todos los trabajadores, se los obligará a sindicalizarse y vigilar, por otro lado, a los sospechados de comunismo. También se prohibieron los partidos políticos, más allá del pretendido socialismo de Estado. Obviamente hubo gestos hacia los trabajadores y la población civil, otorgando derechos a la mujer, por ejemplo, y la anulación de contratos a la Standard Oil.
Sin embargo, tan pronto como sintió que la efervescencia despertada a raíz de su mote de socialista, el presidente va a resistirse a una apertura de su gobierno y a la participación masiva de la clase obrera, y termina despidiendo a sus ministros más abocados al diálogo con el proletariado. Esto se debía fundamentalmente a sus relaciones que tenía el presidente Toro con los mineros Holshit y Aramayo. Quien retornó para hacerse cargo de los virtuales levantamientos obreros fue el general Bush, quien contaba con cierta legitimidad por haber sido héroe de la Guerra del Chaco y ostentar cierto carisma con las masas. Lo cierto es que Toro fue dado de baja del gobierno por apartarse de la tarea socialista supuestamente, y comenzaba la gestión entonces de Herman Bush. Hombre ligado fundamentalmente a los intereses de la familia Patiño y con un ministro de Relaciones Exteriores perteneciente a la Standard Oil, el nuevo dictador comenzó su ascenso con la imagen del imperialismo alemán como referencia. Para 1939 se va a declarar dictador y su primer decreto termina por ganarse con el apoyo de gran parte del arco nacionalista y de las izquierdas también, con la centralización del Banco Central del 100% de las reservas generadas por el país. Esto afecta fundamentalmente a las familias mineras, que habían podido, durante lo largo de la historia, disponer siempre de sus divisas y las habían fugado históricamente al extranjero. El camino del nacionalismo se había abierto de la mano de Bush, pero una bala suicida terminó con su propia vida el día 22 de agosto de 1939. Lo va a suceder un tal Quintanilla, que va a derogar de cuajo los decretos relativos al Banco Central y se va a llamar a elecciones, en donde ganó finalmente el conservador Peñaranda. En un país donde el voto calificado seguía siendo la regla de la democracia y por lo cual la burguesía minera podía volver a manejar el poder. Si algún éxito habían tenido las dictaduras de Toro y Bush, habían sido la de desarmar a la clase obrera de sus herramientas de clase naturales, como por ejemplo los partidos y los sindicatos. Por lo que el gobierno de Peñaranda fue un momento de gran deriva ideológica entre las diferentes tendencias que se mostraban como alternativas para poder llegar a una genuina revolución. Las máximas expresiones de ese proceso terminarían concentrándose en el POR, Partido Obrero Revolucionario, pero también aparecen otras expresiones como por ejemplo el PIR, Partido de Izquierda Revolucionario, ligado a la Tercera Internacional Soviética, así con ciertos componentes comunistas, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Haciendo un brevísimo resumen, podríamos decir que el POR aspiraba a una revolución proletaria, el PIR a una revolución democrático-burguesa en alianza con la burguesía, y el MNR a una revolución nacional contra la rosca, que era el nombre que tenía la burguesía nacional, y el imperialismo. El gobierno conservador, alineado con Estados Unidos en la guerra, dispone penas por la suspensión de la producción de minerales para enfocarse obviamente a abastecer a Estados Unidos en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en 1941. Las tensiones dentro de la clase obrera minera, que van a verse perjudicados por justamente la pobreza del salario, la calidad de vida y la imposibilidad de llevar adelante huelgas, finalmente van a terminar parando la producción minera y va a desatarse una fuertísima represión por parte del gobierno de Peñaranda en 1942, en lo que se terminó llamando la masacre de Catavia. El MNR
desde sus escaños parlamentarios, terminó carnalizando a su favor la crisis desatada a partir de esta masacre, a partir de la denuncia constante del presidente y de la matanza que se había producido en Catavia. De esta forma, el MNR, conducido por un joven Víctor Paz Estenssoro, encabeza junto al general Villarroel, proveniente de sectores nacionalistas, exbullista, un golpe de Estado en 1943, enarbolando los mismos programas que el nacionalismo militar argentino había levantado en su golpe de Estado en el país vecino. Las conexiones con el nazifascismo pusieron al campo de la izquierda inmediatamente en contra, aunque con formas de articulación muy diferentes entre cada una de las vertientes. El PIR, cercano al PC, se dio la tarea de organizar un frente popular con partidos liberales y conservadores de la burguesía, formando la Unión Democrática Boliviana. Por su parte, el POR mantuvo la independencia de clase, siguiendo la mirada trotskista de no pactar con ninguna expresión de la clase social opuesta al proletariado. Lo cierto es que, desde lo político, Villarroel disolvió la Junta de Gobierno, convocando a una convención nacional para decidir quién sería el próximo presidente, pero manteniéndose él en su puesto. Desde ese lugar buscó impulsar ciertas reformas que no tuvieron como finalidad liquidar el poder de la burguesía, sino más bien contener las demandas de la marea de reclamos obreros. Como hecho destacable podríamos nombrar la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos, la FSTMB, con Juan Lechín como secretario general, así como también el primer Congreso Indígena en el ámbito rural. Se suprimieron las obligaciones de trabajo gratuitas como el pongaje, mientras que por otro lado se prometieron tierras, pero como muchas veces en la historia se terminaron entregando balas a la gente, los campesinos que hacían este reclamo. Se amenazó y se persiguió la rosca, la oligarquía, digamos, boliviana, sin tampoco hacerla retroceder. Se formó una burguesía adepta al régimen que amenazaba los negocios de estas familias tradicionales, pero en definitiva se siguió al pie de la letra el lema del dictador Villarroel: no somos enemigos de los ricos, pero somos más amigos de los pobres. La acumulación de tensiones entre diferentes sectores sociales de Bolivia terminó desatando una feroz movilización popular. Si bien instigada por sectores de derecha, también contó con el apoyo del PIR en su mirada frentista y antifascista, así como también con el apoyo del POR, que veía una oportunidad para iniciar la tan ansiada revolución. Las masas obreras y también de la pequeña burguesía llegaron al Palacio del Quemado en La Paz. Tomando prisionero a Villarroel, le hicieron un juicio popular y lo colgaron junto con otros funcionarios de los faroles de la Plaza Murillo. Víctor Paz Estenssoro logró escapar a la Argentina, desde donde intentaría reorganizar al MNR. El gobierno quedaría en manos entonces de la Federación Democrática Boliviana, de la cual formaba parte el PIR y los partidos liberales, obviamente. La mirada internacional de estos gobiernos de centroizquierda, que se irían sucediendo en el poder, posicionaban a Bolivia dentro del consenso de posguerra que se iría desarrollando en San Francisco, en donde los tres grandes, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, se repartirían el manejo del mundo. Bolivia quedó, obviamente, en el área de influencia del imperialismo norteamericano, por lo que los avances del PIR serían tibios y siempre con la mira en controlar al movimiento obrero vía sindicatos y Ministerio de Trabajo. Sin embargo, lo más avanzado del proletariado se expresó en el ascenso del POR y la redacción de las famosas tesis de Pulacayo, que proponían un programa de acción para la clase obrera. Allí se establecía que la lucha democrática y socialista, como una misma bajo la dirección del proletariado, era la prioridad.
liquidar la economía feudal burguesa, llamar a la pequeña burguesía a dejar de lado su alianza con la burguesía consolidada y seguir al proletariado. La clase obrera se encuentra como la expresión más avanzada en los trabajadores mineros. La revolución debe saltarse la etapa democrático-burguesa y avanzar a la dictadura del proletariado. Renunciar a la alianza de clases y romper toda participación en frentes con la burguesía. Luchar en absolutamente todos los frentes. Reivindicaciones transitorias, parlamento, sindicato y la formación de un frente único proletario. La importancia de las tesis de Pulacayo van a cruzar la historia de Bolivia, se podría decir que hasta nuestros días. Sin embargo, la falta de fuerza del partido que la impulsaba, es decir, el POR, y la lentitud en el avance hacia estos objetivos estratégicos le permitió a el MNR resurgir de las cenizas. Tomando las premisas de las tesis de Pulacayo de forma totalmente demagógica, va a iniciar este partido una campaña propagandística en vistas a las elecciones de 1951, con un pase tesoro desde el extranjero y un Siles Suazo desde el interior del país. Con un intento de golpe fallido en 1949 que desata un pequeño momento de una cierta guerra civil, por así decirlo, el MNR demostraba que sus intentos revolucionarios no estaban en la calle, sino que en los complots palaciegos o en el sistema de partidos institucionales. Apelar a las masas nunca había sido la forma de acción del MNR, sino que era un momento transitorio para poder acceder al poder. En 1951 se celebran finalmente las elecciones que le dan la victoria a la fórmula Estenssoro-Suazo. Sin embargo, el presidente Mamerto Urriolagoitía renuncia dejando el poder a la junta militar que niega la entrada de la fórmula ganadora. De esta manera, el MNR vuelve a las sombras a organizar un nuevo intento de golpe sin apoyo de las masas. El intento se va a desarrollar en abril de 1952, cuando Antonio Seleme, ministro de gobierno militar de Hugo Vallivian, va a complotar con el MNR justamente para tratar de deponer al dictador de turno con un golpe de palacio, con la condición de retener la presidencia para sí. Las acciones comenzaron el 9 de abril, con la toma de lugares sensibles para el gobierno en la ciudad. Sin embargo, la dictadura desplegó sus fuerzas represivas para sofocar la intentona golpista. Allí fue cuando las masas, viendo el desarrollo de las acciones, salen a las calles y comienzan la defensa de los golpistas, ¿sí?, del general Seleme y del MNR, abriendo barricadas en cada una de las esquinas de la ciudad de La Paz. El general golpista intenta dialogar el día 10, proponiendo un gobierno mixto entre militares y el MNR, pedido que fue completamente denegado por la junta militar. Y a pesar de la amenaza de bombardear la ciudad, el pueblo siguió en las calles, armado hasta los dientes y haciendo retroceder paso a paso al ejército. A pesar de los intentos de los dirigentes de entregar las armas, la clase obrera movilizada siguió empujando la revolución hasta lograr la victoria final el día 11 de abril de 1952. A partir de allí el MNR vuelve al poder, pero con un proletariado armado y movilizado capaz de ejercer su influencia sobre el gobierno. Conviene entonces analizar ciertos aspectos del gobierno de Víctor Paz Estenssoro y Siles Suazo para poder comprender los límites y alcances de la Revolución Boliviana de 1952. En primer lugar, se desarrolló lo que se llamó el doble poder. A partir de la creación de la Central Obrera Boliviana, la COB,
y con la fuerte presencia de la Federación Sindical Minera, la FSTMB, la clase obrera encontró su tribuna para expresar sus programas y demandas basadas fundamentalmente en las tesis de Pulacayo. Por su parte, la desintegración del ejército se vio complementada por el surgimiento de milicias populares obreras. Tenían posesión de las armas y podían ejercer su presión sobre el gobierno, así como brindar apoyo a las huelgas que se fueron desarrollando durante la gestión del MNR. El gobierno de Paz Estenssoro, por su parte, mantenía para sí el manejo del Estado y las partidas presupuestarias, y se dio a la tarea de conservar las posiciones de la burguesía a partir de un discurso revolucionario, pero una práctica conservadora a partir de la lentitud de las reformas. Eso lo observamos, por ejemplo, en la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Una de las demandas históricas había sido la nacionalización de las minas. Ya las tesis de Pulacayo se habían expresado en ese sentido, pero también en las primeras declaraciones de grupos revolucionarios después de la Guerra del Chaco. Y es que los varones del estaño, dueños del país, a partir de la posesión de los medios de producción, en este caso estamos hablando de las minas, tenían no solamente el poder económico, sino también el poder político, producto de su posición privilegiada. El gobierno del MNR debió avanzar en este sentido por la presión de las masas. No se encontraba en su programa la nacionalización de las minas, por lo tanto se llevó adelante un proceso lento de nacionalización con indemnización a las familias mineras de la llamada rosca. Se creó para eso una comisión que, junto con la tarea de Juan Lechín, el líder sindical de la Federación Minera, de convencer a la base, operando constantemente a favor del MNR, van a dictar un plazo de 120 días que le permite aplacar el impulso revolucionario que traía la oleada de abril del 52. Se creó entonces la Comibol, una vez pasado ese plazo, como una empresa estatal para el manejo justamente de las minas. Sin embargo, se realizó una indemnización y concesiones de todo tipo para los viejos varones del estaño y se ejecutó una nacionalización del tipo burgués, ya que los obreros no tenían ninguna injerencia en el manejo de la empresa y simplemente lo que les sucedía era un cambio de patrón. Ahora el patrón sería justamente el Estado burgués. Otra de las demandas fue la de la reforma agraria. Las comunidades campesinas disputaban con el latifundio feudo-burgués la posesión de la tierra. Los gamonales, aliados a los intereses imperialistas, explotaban mano de obra de forma totalmente precarizada y en algunos casos de forma servil. La derrota del ejército en 1952 inició un proceso de toma de tierras, al cual el MNR intentó frenar con el proyecto de reforma agraria, nuevamente un proyecto desde arriba con escasa participación campesina, que se expresa en el decreto ley número 03464, donde se establecía el reconocimiento de la propiedad agraria privada, el reconocimiento a su vez de la comunidad indígena y la extensión del latifundio. Hasta ahí podríamos decir una reforma razonable para el MNR. Sin embargo, se aclara que no se considera latifundio la propiedad en la que el propietario hubiera invertido capital en máquinas y métodos modernos de cultivo y que se encuentra trabajada personalmente por él o miembros de su familia. Además de admitir que la propiedad mínima, por así decirlo, sería de 50.000 hectáreas. Por su parte, las tierras se entregaban por medio de un bono con un 2% de interés a 25 años, es decir que no era una cesión gratuita, sino que uno tenía que hacer un desembolso de dinero. En resumen, una reforma agraria completamente burguesa, desde arriba, y con la mirada puesta en enfriar el proceso, manteniendo el latifundio y expandiendo la pequeña propiedad privada en el campo.
por último, la Revolución Nacional se reconocía como antiimperialista. Sin embargo, las relaciones del gobierno de Estenssoro y luego Siles Suazo mantuvieron una cercanía con Estados Unidos y sus empresas petroleras fundamentalmente, pero también mineras y de otros rubros, muy cercana. La más clara confirmación va a ser el crédito pactado con el FMI durante la gestión de Siles Suazo y el ajuste que empezaría a demandar esa entidad que se hizo sentir justamente en el pueblo trabajador. El gobierno de Siles Suazo, segundo presidente del MNR durante 1956 y 1960, se dedicó a desarmar el doble poder, acordar con el imperialismo, reorganizar el ejército, mientras que en el regreso de Paz Estenssoro entre 1960 y 1964 se va a ver una represión continua a las organizaciones obreras independientes, se va a producir una fuerte burocratización en los sindicatos y persecución de partidos políticos opositores. El MNR había logrado por este medio desinflar las aspiraciones revolucionarias contenidas durante casi 15 años por la clase obrera, y su tarea fue la de desarmar el movimiento obrero a largo plazo, y eso se observa en el resurgir del ejército como institución y como fuerza de choque del Estado burgués. La Revolución Boliviana fue una revolución derrotada. Llegamos a esta conclusión a partir de observar cómo la primera revolución obrera del continente terminó entregando sus premisas a la burguesía durante las gestiones de gobierno del MNR y más tarde con el golpe de gracia de uno de los generales estrellas del gobierno nacionalista, que era el general René Barrientos, en 1964. Las masas movilizadas y en armas, el ejercicio del doble poder, la organización del trabajo en las minas y la toma de tierra son expresiones de que la clase obrera boliviana tenía claro cuáles eran sus objetivos estratégicos de clase. Sin embargo, carecía de un partido político de clase que pudiera arribar a ellos. El MNR siempre se había mostrado reacio a la participación popular, sus intentos por llegar al poder siempre fueron por medio de golpes palaciegos o elecciones dentro de la democracia burguesa. Sus reformas sobre el Estado y la economía terminaron siendo un freno al avance revolucionario, más aún con el acercamiento a los Estados Unidos, que terminó por traicionar al pueblo que lo había llevado al poder. La más trágica de las derrotas se observa en el momento en el cual la clase obrera queda totalmente desarticulada y sin una de sus herramientas de lucha por excelencia. Los sindicatos, que fueron burocratizados, y por su parte también los partidos políticos de clase, que no pudieron ser más que un furgón de cola del MNR, además de la represión que sufrieron sobre sí mismos. La Revolución Boliviana terminó finalmente el 4 de noviembre de 1964, aunque podríamos decir que ya había muerto mucho antes. En una isla en medio del Caribe, a 90 millas de la principal potencia imperialista del mundo, se levanta en armas contra la dictadura y comienza una revolución fundamental para la historia de Latinoamérica. Y es que en Cuba, entre los campos de caña de azúcar y las sierras, nacía la primera patria socialista del continente. Acompáñanos en el próximo episodio para conocer lo que fue la Revolución Cubana. Para la realización de este episodio utilizamos los libros Bolivia, la Revolución Derrotada de Liborio Justo, así como los trabajos de James Dunkerley y de Juan Hernández. Huella de la Historia de la Revolución es un podcast producido íntegramente por quien les habla, Pablo Javier Coronel. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder escuchar los próximos episodios o, si quieren,
revivir los anteriores. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Hasta la próxima.